Un megaproyecto así, en el que participaron más de 150 países de todo el mundo, donde se prometió la construcción de nuevos aeropuertos, autopistas y puertos marítimos, donde se mostraron grandes sueños de construir los Dubáis y Singapures del futuro. Pero hoy, en estas mismas naciones, estos megaproyectos se ven incompletos y los sueños completamente rotos. Algunos están bajo el enorme peso de las deudas, mientras que otros presentan un desolador panorama de ruinas. Este fue el megaproyecto global más ambicioso de China, conocido como la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Hubo un tiempo en el que todos se referían a esto como el proyecto del siglo, pero hoy en día se le conoce como un desastre geopolítico, y el mayor perjuicio lo han sufrido aquellas naciones más pobres a las que se les prometieron sueños muy atractivos y esperanzadores. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió para que hoy la gente esté señalando con el dedo a una superpotencia como China? Bienvenidos una vez más a los videos de JMTV. Estimados oyentes, en 2013, cuando el presidente de China, Xi Jinping, anunció la Iniciativa de la Franja y la Ruta, o BRI en resumen, se le llamó el plan más grande del siglo. Su objetivo era crear una ruta de la seda que conectara Asia, África y Europa a través de líneas ferroviarias, autopistas y puertos. La misión de China era llevar a esas naciones empobrecidas por el camino del desarrollo y posicionar a China como un líder global. Esta ambiciosa visión de China dejó al mundo entero asombrado. Más de 140 países mostraron interés en este plan y muchas naciones pobres no tardaron en solicitar préstamos a China. Rápidamente, China invirtió 1.2 billones de dólares en este proyecto, pero China dio este dinero en forma de préstamo a aquellos países a quienes los bancos occidentales o el FMI se habían negado a prestar dinero por considerarlos peligrosos. Pero pronto, la verdad de la BRI empezó a salir a la luz. Este no era simplemente un proyecto de infraestructura, sino más bien una agenda geopolítica y económica de China. En realidad, la capacidad industrial de China había crecido de forma tan considerable que anualmente se graduaban millones de ingenieros, pero se estaba volviendo muy difícil ajustarlos a puestos de trabajo dentro de China. Fue entonces cuando China planeó exportarlos y aumentar su poder geopolítico. El plan era que se darían préstamos a países pobres para proyectos de la BRI, y al aplicar su capacidad industrial en esos proyectos se beneficiaría a su propia gente. El mayor problema de la BRI es la diplomacia de la trampa de la deuda. Es decir, China otorgó tantos préstamos a naciones en desarrollo que éstas nunca pudieron devolverlos y a cambio se vieron forzadas a ceder su territorio o infraestructura estratégica a China. El ejemplo más claro de esta situación es Sri Lanka. A los líderes de Sri Lanka se les prometió que si construían un nuevo puerto en el Océano Índico podrían convertirse en un centro comercial regional como Dubái. El problema de Sri Lanka era que ya tenían el puerto de Colombo, pero este funcionaba como un centro de transbordo, donde los contenedores se transferían de grandes buques a barcos más pequeños. China tentó a Sri Lanka con la construcción de un nuevo puerto de aguas profundas en la concurrida ruta marítima que va desde el estrecho de Malaca hasta el canal de Suez, y este puerto se llamaría Hambantota. Ahora, cuando Sri Lanka decidió tomar un préstamo de 1.300 millones de dólares de China, esta fue presentando sus condiciones una a una. La condición principal era que solo empresas chinas serían las encargadas de construir este puerto. El interés de los préstamos era relativamente bajo, pero si el préstamo no se devolvía en su totalidad, China tenía la autoridad y el poder para tomar posesión de ese proyecto. Bueno, la construcción se llevó a cabo, pero el puerto de Bandar Tota jamás pudo entrar en funcionamiento. Los estudios de viabilidad revelaron que, en realidad, no existía una necesidad real de un puerto en este lugar, y la situación era tal que durante todo el año apenas entre 30 y 40 barcos hicieron escala allí. Así que, al no estar operativo el puerto, el pago del préstamo se transformó en un grave problema. La situación llegó a tal extremo que, en el año 2017, bajo los términos de un acuerdo, Sri Lanka se vio obligada a ceder el puerto a una compañía china por un periodo de 99 años. Ahora, todos los ingresos de ese puerto van directamente a China, y Sri Lanka, de cierta forma, ha perdido una parte de su soberanía. Pero Sri Lanka no fue el único país en caer en esta trampa. Zambia, una pequeña nación africana que solo depende de la exportación de cobre, también ha caído en esta red. Los líderes de allí soñaron con modernizar la economía y, con la ayuda de préstamos chinos, pusieron en marcha numerosos proyectos. Se les dio la narrativa de que las condiciones de los préstamos del FMI y de los países occidentales son excesivamente duras. Sin embargo, nunca consideraron las desventajas de las condiciones de los préstamos chinos. Aquellas condiciones que especificaban que, si el préstamo no era reembolsado, China se apoderaría de todos sus activos.
pero el costo de estos sueños resultó ser inmenso. Hacia el año 2020, un significativo 43% del total de la deuda de Zambia se encontraba exclusivamente en poder de China, y en noviembre de 2020, cuando el comercio y el turismo colapsaron por completo debido a la pandemia de COVID-19 y la demanda de cobre disminuyó drásticamente, Zambia entró en default. La iniciativa de la Franja y la Ruta también concibió numerosos proyectos que resultaron ser completamente inútiles. A estos se les conoce como proyectos elefante blanco, es decir, son proyectos que, aunque a primera vista parecen grandiosos y suntuosos, en realidad carecen de cualquier utilidad o beneficio práctico. Montenegro, un pequeño país europeo, contrajo en el año 2014 un préstamo de $1.000 millones con China. El propósito de este préstamo era la construcción de la autopista Bar-Boyari, pero la planificación de este proyecto fue tan deficiente que, aunque se comenzó a construir la autopista cortando montañas, todos los fondos se agotaron completamente en este pequeño tramo. Actualmente solo existen 41 kilómetros de carretera que no conducen a ningún destino final. En este pequeño proyecto se invirtió una cantidad tan desorbitada de dinero que la economía de todo el país se desestabilizó por completo. Actualmente, la deuda de Montenegro ha superado el 100% de su Producto Interno Bruto y ahora se ven obligados a solicitar ayuda al FMI y a la Unión Europea. Sri Lanka también construyó un aeropuerto cerca del puerto de Hambantota para fomentar el desarrollo en la zona. El aeropuerto internacional Matala Rajapaksa fue construido con un costo de $200 millones y este dinero también fue tomado de China en forma de préstamo. Pero ni las aerolíneas mostraron interés en operar allí ni los pasajeros llegaron. Hoy en día la situación es tal que a este aeropuerto se le conoce como el aeropuerto más desolado del mundo, ya que los vuelos son extremadamente escasos. Incluso en ocasiones se pueden ver elefantes y otros animales salvajes deambulando libremente por sus pistas. En la costa occidental de Sudamérica se encuentra un pequeño país llamado Ecuador y este también ha quedado atrapado en las garras de la BRI. Para solucionar su crisis energética, ellos, en colaboración con China, construyeron una presa, la llamada Coca-Codo Sinclair, con un costo de $2.600 millones. Sin embargo, durante la fase de construcción, los contratistas chinos pasaron por alto los estándares de calidad y más tarde se reveló que el proyecto se llevó a cabo sobornando a los funcionarios. Como resultado, hoy en las paredes de la presa hay más de 17.000 grietas. Hoy este proyecto está en peligro de colapsar en cualquier momento, lo cual no solo representaría un desastre económico, sino que también podría transformarse en una enorme crisis humana y ambiental. Después llegó el turno de Pakistán con el CPEC, es decir, el Corredor Económico China-Pakistán, que era un ambicioso proyecto de $60.000 millones para Pakistán. Pakistán había depositado sus esperanzas en el CPEC, esperando obtener energía eléctrica, empleos y un mayor desarrollo, pero la mayoría de los proyectos sufrieron retrasos o simplemente fracasaron. La gente de Gwadar protestó enérgicamente contra la escasez de agua, la falta de electricidad y las acciones del gobierno chino. Las promesas de empleo nunca se cumplieron y la carga de la deuda sobre Pakistán no dejó de aumentar. Ahora la situación es que el puerto de Gwadar antes estaba bajo la autoridad de Pakistán, ahora está en manos de China. El 60% de los ingresos generados por este proyecto es para los chinos, mientras que apenas un 9% del total restante le corresponde a Pakistán. El mayor revés para la iniciativa de la Franja y la Ruta BRI se produjo cuando Italia, el único país miembro del G7 que se había sumado a ella, hizo público su anuncio de retirarse del proyecto. China no concedió a Italia préstamos directos en efectivo, sino que se firmaron memorandos de entendimiento conocidos como MOUs que prometían importantes inversiones chinas y diversos acuerdos comerciales. Sin embargo, la mayoría de los proyectos previstos no llegaron a materializarse y el beneficio económico para Italia resultó ser muy escaso. Por esta razón, Italia calificó posteriormente esta decisión como un gran error y finalmente se retiró de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Además de Italia, naciones como Malasia, Myanmar, Bangladesh y Nepal también cancelaron algunos proyectos de la iniciativa de la Franja y la Ruta o bien renegociaron sus condiciones. En vista de este fracaso, Estados Unidos y Europa también han puesto en marcha sus propias iniciativas alternativas, como la PGI, es decir, la Partnership for Global Infrastructure and Investment y el programa Global Gateway de Europa. Estos planes tienen como objetivo ofrecer préstamos transparentes y con intereses bajos, con la finalidad de evitar caer en la trampa de la deuda que impone China. Sin embargo, como consecuencia directa de esto, las relaciones entre China y Rusia se han visto considerablemente fortalecidas. Después de la guerra contra Ucrania, Rusia se encontró en una situación de aislamiento, lo que la llevó a buscar un acercamiento con China a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI. A partir de esto, se está configurando un nuevo eje geopolítico, el cual podría llegar a ser un gran desafío para la hegemonía americana después de invertir 10 años y billones de dólares.
La iniciativa de la Franja y la Ruta está siendo considerada como el mayor fracaso de política exterior en la historia moderna. La razón principal de este fracaso fue que la BRI nunca tuvo como objetivo el desarrollo, sino que siempre estuvo diseñada para los propios intereses de China. China quería exportar su capacidad industrial excedente, quería obtener acceso a materias primas y aumentar su poder geopolítico. Además, la mayoría de los préstamos que China concedió estaban en yuanes chinos, ya que China también quería promover su moneda. Hoy, la iniciativa de la Franja y la Ruta se encuentra en un nuevo y significativo punto de inflexión. China la está relanzando o rebautizando como la BRI 2.0, donde se está dando una mayor prioridad y un énfasis especial a la infraestructura digital, la energía verde y los proyectos sostenibles. Pero el mundo ya no está dispuesto a confiar únicamente en promesas como antes. Ahora los países solo aceptarán proyectos que realmente puedan ofrecer un beneficio económico y no simplemente aumentar la carga de las deudas. La pregunta es si, a pesar de que la iniciativa de la Franja y la Ruta causó tanto perjuicio a otras naciones, China realmente obtuvo algún beneficio de ello. En realidad, lo que China deseaba no se logró exactamente como esperaba. China quería aumentar su control e influencia en el mundo, pero por el contrario, debido a la BRI, se le etiquetó con la diplomacia de la trampa de la deuda. Debido a la iniciativa de la Franja y la Ruta, la propia economía de China se ha ralentizado considerablemente. La carga de recuperar préstamos de miles de millones de dólares y la responsabilidad de operar los proyectos que ha tomado también han recaído sobre China. Por otro lado, a través de la BRI, China ha adquirido participaciones directas o indirectas en más de 100 puertos en todo el mundo, lo cual resulta extremadamente beneficioso para la economía de exportación de China. Si la red completa de la BRI se finaliza, será la conexión más larga por carretera, ferrocarril y mar desde Asia hasta Europa, cubriendo al 65% de la población mundial. Esperamos que también den muchos me gusta y compartan este video. Muchas gracias por sus comentarios llenos de cariño. Nos vemos en el próximo video fantástico.